Empecemos desarrollando esta primera clase con el tema de los pronombres. Pronoun. ¿Okay? Es importante tener bien en claro los conceptos básicos, entenderlos correctamente para poder utilizarlos dentro de un contexto y dentro de la gramática, ¿no? Empecemos entonces con esta clase definiendo el término pronoun. What is a pronoun? ¿Qué es un pronombre? Si vamos a desagregar un poco los términos, ¿no? Pro significa en inglés for, por o para, ¿no? Noun se refiere a person, place, thing or idea, ¿no? Persona, lugar, cosa o idea, es decir, el sustantivo. ¿Okay? Entonces, el pronoun se usa para mencionar a un sustantivo. So, pronoun is a word that takes place of a noun, ¿no? El pronombre es una palabra que toma el lugar de un sustantivo. Toma el lugar de una persona, de un lugar, de una cosa o una idea. Pronoun, el reemplazo del noun, el reemplazo del sustantivo. Es el concepto básico que hay que tener bien en claro, ¿no? El pronombre en inglés, a pronoun. ¿De acuerdo? Ahora, estos pronombres se dividen en algunos tipos de pronombres, ¿no? Dentro de la gramática en inglés. El día de hoy, en esta clase en particular, vamos a revisar a dos de ellos, ¿no? Y en su función gramatical. Y aquí presentamos un pequeño esquema, ¿no? Que en principio es un esquema bastante sencillo y simple. Este esquema va a crecer un poquito más, va a aumentar, lo vamos a ver en las siguientes clases, para ver las otras formas de pronombres que existen en inglés, ¿no? El día de hoy tenemos que ver al subject pronoun y al object pronoun, ¿no? Los pronombres se van a clasificar por la ubicación y por la función gramatical que ejercen dentro de la oración, ¿no? El subject pronoun, el pronombre personal, ¿no? El pronombre personal en inglés se refiere justamente a qué o quién hace o ejecuta la acción. Ese es el sujeto de la oración. El sujeto muy importante en inglés, no podemos obviarlo, no podemos retirar al sujeto de la oración, ya que en el idioma inglés el sujeto tácito no existe. Es decir, nunca sobreentendemos en inglés al sujeto. El sujeto siempre presente en la oración en inglés. Reconozcamos a los subject pronouns. I, yo, primera persona. You, tú o usted, ¿no? Segunda persona del singular. He, él. She, ella. It, que hace referencia a todo aquello que no es persona o ser humano, o animales, objetos, plantas, lugares, etcétera, ¿no? We, nosotros o nosotras, según sea el contexto, plural. You, ustedes, también la segunda persona del plural. Y they, ellos o ellas, también va a depender del contexto. En la gramática en inglés vamos a encontrar que cada subject pronoun, cada pronombre personal, tiene su propio object pronoun, su propio, vamos a llamarle objeto de la oración. En español, el equivalente sería el objeto directo o el objeto indirecto. En español tenemos dos formas de objetos, dos tipos de objetos. El idioma inglés solamente presenta una sola forma de objeto, ¿no? Traducirlo literalmente al español, es decir, el pronombre objeto, no tendría mucho sentido. Dejemos el nombre en inglés, object pronoun, se refiere al objeto de la oración. Y esa es la principal característica que ejerce, ¿no? Ya que el sujeto siempre está presente en la oración en inglés, nunca puede faltar, es por ese motivo es que el object pronoun depende directamente del subject pronoun, ¿no? Creándose una alta dependencia, un gran vínculo dentro de la oración, ya que si este no se presenta, el object pronoun pues prácticamente no tendría mucho sentido identificarlo y reconocerlo. Como dijimos, cada subject pronoun tiene su propio object pronoun y hay que distinguirlos y diferenciarlos. Darle traducción aquí, en este esquema, al object pronoun tampoco tiene mucho sentido, ya que no funcionan solos. Es mejor entenderlas en contexto y en oraciones, como veremos más adelante. Vamos a reconocer primero a cada object pronoun. Ya sabemos que depende del subject pronoun. Es decir, para el sujeto I, ¿cuál es su object pronoun? Me. Para you, you. Para he, him. Para she, her. Para it, it.
Para we, us. Para you, you. Y para they, them. Vamos a ver cómo funcionan dentro de la gramática y dentro del contexto. Entonces, ya hemos identificado a dos tipos de pronombres en inglés. Al subject pronoun y al object pronoun. Recuerda, el pronombre en inglés siempre reemplaza al sustantivo. Toma el lugar, toma la posición del sustantivo. Vamos a llevar a la práctica y ver cómo funciona. Es un ejemplo muy sencillo, es una oración muy sencilla. No nos preocupemos en un primer momento por la traducción al español, no es necesario. Vamos a ver primero la estructuración gramatical, muy importante dentro de la gramática, ¿no? Entender el contexto. Recuerden que tanto en inglés como en español, las oraciones tienen sus componentes básicos, ¿no? Decimos que tanto en inglés como en español hay un sujeto, hay un verbo y tenemos el predicado o complemento, ¿no? Complement in English. Son los componentes básicos de una oración. Dentro del complemento vamos a encontrar algunas otras funciones gramaticales, como por ejemplo, fijémonos en este ejemplo, ¿no? En esta oración. Peter loves Mary. Vamos a identificar a los componentes básicos de esta oración. Muy simple y muy sencilla, ¿no? Peter vendría a ser el sujeto, el subject. Loves es el verbo de la oración. Y Mary o María vendría a ser el complemento predicado. Como dijimos, dentro del complemento predicado vamos a encontrar varios componentes. En este caso, muy específicamente, y uno de los principales componentes sería el objeto de la oración. En español habría pues un objeto directo o un objeto indirecto, ¿no? En inglés solamente un object, el objeto. ¿Cómo funciona la gramática y la estructuración del idioma inglés? Y hemos identificado entonces al sujeto, al verbo y al objeto. Estos componentes, como es lógico, no trabajan solos, no funcionan solos, ¿no? Están relacionados entre sí, formando juntos una idea. Subject, verb and object. ¿Cómo funcionan? Y felizmente en este contexto es bastante parecido o igual al idioma español, ¿no? Decimos de esta manera. El sujeto, subject, el sujeto, ejecuta una acción que es el verbo. La acción es el verbo. Esta acción o este verbo recae sobre el objeto de la oración. De esta forma. Repito. El sujeto ejecuta una acción, que es el verbo. Este verbo, esta acción, recae sobre el objeto de la oración. Lo voy a decir al revés ahora. El objeto recibe la acción, que es el verbo. Acción que es emitida, que es ejecutada por el sujeto. Así funciona una oración básica en inglés. Al igual que el español, no hay gran diferencia. Funciona de igual forma. Si ustedes notan, ¿no? Dentro de este contexto hay un sujeto y un objeto en la oración. Estos, en este ejemplo, Peter loves Mary. Peter ama a María. Si ustedes notan en estos ejemplos, Peter y María son sustantivos. Por cierto, sustantivos propios. Más adelante hablaremos del sustantivo también en inglés, cómo funciona. Al ser sustantivos, pueden ser reemplazables, se pueden reemplazar por un pronombre, ¿no? Peter es el sujeto de la oración. Peter toma el lugar del subject pronoun, reemplaza por un pronombre en la posición de sujeto. Y decimos, por ejemplo, vamos a reemplazar he, porque Peter es masculino, he loves Mary. Él ama a María. Y estoy reemplazando. El sujeto reemplazo por el subject pronoun, reemplazo del sustantivo, Peter. Vamos a reemplazar ahora el objeto, ¿no? Mary es el objeto. No necesito al sujeto de la oración, necesito al objeto. Mary vendría a ser her, ¿no? Entonces yo digo, Peter loves her, ¿no? Peter la ama. ¿A quién ama? A ella, a María. Y lo reemplazo en la posición de objeto, her, la posición de object pronoun. Y tengo justamente al reemplazo. Ahora, si reemplazamos a los dos, decimos he loves
her. Él la ama. ¿Quién? Peter. ¿A quién ama? A ella, a María. Y tengo justamente al reemplazo, al subject y al object reemplazado por el subject pronoun y el object pronoun, justamente en esta posición. Y así entendemos una estructura gramatical del idioma inglés. Recuerda, el pronombre es el reemplazo del sustantivo, ¿no? Y lo va a reemplazar en la posición que se utiliza dentro de la oración, en la función gramatical que ejerce dentro de la oración. Hoy día hemos visto en la posición de sujeto, reemplazable por el subject pronoun, y en la posición de objeto, reemplazable por el object pronoun. Ambos casos son sustantivos. Vamos a ver algunos otros ejemplos dentro del contexto y vamos a ver dentro de las oraciones cómo funcionan estas dos funciones gramaticales, tanto el subject pronoun como el object pronoun. Resumiendo entonces lo que hemos revisado dentro del esquema anterior, podemos decir que a subject pronoun is a pronoun that functions as the subject of the sentence. El pronombre personal es un pronombre que funciona como el sujeto de la oración. Therefore, it is located in the subject. Por eso, está ubicado, está localizado en el sujeto, como el sujeto, dentro del sujeto. Revisemos algunos ejemplos. Bob is hungry. Bob está con hambre. Bob tiene hambre, ¿no? He is having lunch. Él está almorzando. Estoy simplemente reemplazando al subject pronoun en la posición de sujeto. Me refiero a Bob como reemplazo. My dog and I go for a walk. Mi perro y yo vamos a pasear. Salimos, vamos a caminar, ¿no? I, yo, sujeto, primera persona. Recuerda que siempre el sujeto yo lo colocamos al final, en segundo lugar, ¿no? Como se menciona dos. Tom and Anna are friends. They study together. Tom y Anna son amigos, ¿no? Tom and Anna. Lo convertimos en plural, reemplazable por they. Ellos estudian juntos. Reemplazo al sustantivo justamente en la posición del sujeto, ¿no? Tom y Anna, pronombres personales. An object pronoun is a pronoun that functions as the object of the sentence. El objeto de la oración, ¿no? Es un pronombre que funciona como el objeto de la oración, ¿no? It is located in the complement. Está ubicado, está localizado en el complemento predicado, ¿no? En la segunda parte de la oración. Hay que considerar eso. Por ejemplo, the teacher wants to talk to you. El profesor o la profesora quiere hablarte. ¿A quién? A ti. You toma la posición del objeto dentro del complemento. El profesor o profesora es el sujeto de la oración. Ejecuta una acción, la acción de hablar, que es el verbo. Esta acción recae sobre el objeto. Tú te conviertes en el objeto de la oración. Sobre ti recae la acción de hablar, que ejecuta ¿quién? El profesor o profesora, ¿no? Y así lo entendemos. Otro ejemplo. Jack is hurt because Bill hit him. Jack está herido, está lastimado, está golpeado, porque Bill lo golpeó, lo hirió, lo lastimó. En este caso Jack, que en la primera oración es el sujeto, en la segunda oración se convierte en el objeto de la oración, porque sobre él recae una acción, la acción de golpear, que emite ¿quién? El sujeto, Bill. De esta manera entonces entendemos al object pronoun. Otro ejemplo. Mark lost the key. Mark perdió la llave. Una llave, consideren que es el singular, ¿no? He can't find it. Él. Él a quién se refiere? A Mark. Está reemplazando en la posición de sujeto. Él no puede encontrarlo. ¿A quién no puede encontrar? A la llave. No es persona.
es un objeto, es una cosa, ¿no? Justamente la llave toma la posición del objeto de la oración. It en forma singular, y de esta manera lo entendemos. Hay que considerar además, jóvenes, que el object pronoun generalmente lo vamos a ubicar después de una preposición o después de un verbo. ¿Okay? To you, a ti, para ti, preposición to. O después de un verbo. Hit him, golpearlo a él, ¿no? Find it, encontrarlo. De esta manera se construyen las oraciones en inglés, ¿no? Utilizando de manera correcta y adecuada al subject y al object pronoun. Recuerda entonces, el pronombre siempre es el reemplazo del sustantivo. Va a ser el reemplazo del sustantivo, sea este propio común, ¿no? Según sea el caso. Aparecen, y hemos revisado el día de hoy, al subject y al object pronoun, ¿no? Reemplazando siempre al sustantivo, sea en la posición de sujeto o en la posición de objeto, considerando que cada uno de ellos tiene una ubicación dentro de la oración y tiene una función gramatical. Es importante entonces recordar que cada subject pronoun tiene su propio object pronoun. En el esquema que vimos anteriormente y que lo tienen también dentro de sus materiales, tienen que revisar y aprender bien estas dos figuras gramaticales que iremos ahondando. Hablaremos un poquito más de los pronombres en las siguientes clases. Continuemos revisando un tema más dentro de esta clase.